Vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, vinimos a hablar de la soja. Bien. En algún momento te recordás Buena cotización. ¿Cómo? Buena cotización a nivel internacional. Muy alta, muy alta. En algún momento durante el gobierno del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, pero sobre todo en el proceso de Cristina Fernández, fue el debate central, porque había fuerte suba de los precios de la soja, una tensión entre el gobierno y el campo por las retenciones, hablamos de montos extraordinarios, en aquel momento llegó a pasar los $700 la soja, y aquella frase de la Cristina, sí. Cristina Fernández, ¿no? Es un yuyito. El yuyo. Es un yuyito, bueno. Después pasó lo del 2008, lo de la 125. Cuántas cosas que sucedieron alrededor de la soja, ¿no? Del monto de la soja, de lo que implicaba la soja como contexto de fuertes ingresos para la Argentina. Y el debate que también nos generaba, ¿no? Entraba mucho dinero. Hubo crecimiento económico, en algún momento a tasas chinas de un 8%, está bien que la Argentina venía del 2001, del 2002, pero tasas del 8% llegamos a tener. Ahora, ese crecimiento implica desarrollo, o por lo menos un desarrollo integral, no solamente de algunos aspectos. Es difícil imaginarlo cuando vos venís de una crisis que parece que te va a llevar puesto por encima durante años, como fue la del 2001 y del 2002, y lo que significaba el resurgir o reconstruir un país en esas condiciones. Hoy nos volvemos a encontrar con una soja por encima de los $600 en un país también inmerso en una fuerte crisis económica, social y sanitaria. Sí, y en pandemia. Una pandemia inédita. Y ¿no? en pandemia, exacto. Y en pandemia. Digo, por el contexto internacional, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo la Argentina va a aprovechar esa instancia? ¿Nos va a ayudar simplemente a tapar huecos, baches que está dejando la economía y el contexto sanitario? ¿O estamos aquí ante una oportunidad de un fuerte ingreso de dólares que podría dar una dinámica distinta a la mirada de país? Un país que vuelve a mirar hacia el puerto, ¿no? Porque acá estamos hablando de materias primas, salvo en algunos ejes. La Argentina ha desarrollado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aceite de soja y la harina de soja como instrumentos de industrialización que se han consolidado, ¿no? Y que también tienen una fuerte demanda. Pero lo vemos en detalle. ¿Te parece? Dale. Así me ayudás a analizarlo. El precio internacional de la soja volvió a subir fuerte, alcanzó los $610 por tonelada. Fue tras el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La oleaginosa alcanzó el valor más alto, mirá lo que decíamos, ¿no? Desde septiembre del 2012 y se encuentra $40 por debajo del récord que alcanzó ese mismo año cuando cotizó por encima de las $650 la tonelada. Todavía es difícil saber si vamos a alcanzar ese número, pero evidentemente nos estamos acercando, lo que habla de una situación realmente muy fuerte, un viento muy fuerte de cola que nos permitiría encontrarnos una vez más en una realidad distinta, ¿no? Desde principios del 2021 el precio de la soja trepó, mirá vos, un 26,1%. Es muchísimo en valores internacionales y sumó unos $126 hasta el valor actual, cuando había cerrado el año pasado en más de $500 y ya era un valor alto. Sí. Acá estamos hablando de $610 con un crecimiento del 26,1%, pero además con una tendencia ascendente, lo que indica que va a seguir subiendo. Uno también piensa, Mariano, cuando ve estos números, en otros aspectos en los que inevitablemente va a impactar. En la mesa de los argentinos, la soja con un impacto distinto, sí más el maíz, que además cuando se empieza a exportar mucho genera desabastecimiento, y la carne. Sí. El maíz y la carne tienen como un impacto más directo, aunque evidentemente la soja también. Si se toma la cotización de hace exactamente un año, el 12 de mayo del 2020, el poroto casi duplicó su valor. Fíjate vos, en un año subió casi un 100%. En un año. El 95,5%. También los subproductos, y esto que señalábamos recién, acompañaron la tendencia alcista. El aceite de soja creció un 164%.
y la harina de soja un 56%. Productos que la Argentina industrializa y vende. En la Bolsa de Comercio de Rosario, la oferta abierta para fijaciones alcanzó los $370, que también es un número muy alto para la tonelada, y la SUFA... A ver, ¿por qué hay una suba tan fuerte? Bueno, acá aparece la realidad entre demanda y oferta. Sí. Hay una alta demanda, fundamentalmente de China, y una caída en la oferta porque hay una menor producción en los Estados Unidos y porque en Sudamérica, sobre todo Brasil, que es un altísimo exportador de soja, ha sufrido las consecuencias de la sequía. Entonces, claro, las cuestiones climatológicas también influyen en esta situación. Muchísimo, que son coyunturales y en otras que tienen que ver con variables de mercado, como las que suceden en los Estados Unidos. Pero estas condiciones han modificado fuertemente la realidad del monto porque además hay una altísima demanda en China. China no ha encontrado, a pesar de ser donde nació la pandemia, no ha encontrado un impacto tan fuerte como el que se da en otros lugares del mundo. Entonces, en China volvió a crecer la economía, pero además con una alta demanda de soja. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Estados Unidos alcanzará una producción de soja en la campaña 2021-2022 de 119 millones de toneladas, casi 120. Insuficientes para hacer frente al consumo interno que tiene el propio Estados Unidos y a la demanda exportadora, porque China no muestra síntomas de querer reducir las compras y elevó el cálculo de importaciones de 100 a 103 millones de toneladas. China aumenta, a pesar de la crisis, la pandemia y todo lo que uno podría evaluar, aumenta la demanda de soja y Estados Unidos no puede cubrir esa demanda. Hablamos del primer exportador de soja y ahí aparecen Brasil, que está ahí en el podio, y la Argentina, que con las condiciones que se dieron de sequía tampoco van a poder responder a esa demanda. La demanda de aceites vegetales se estima también en alza, mientras se espera una baja importante de stock a nivel mundial. Aquí hay otro elemento. Es el peor stock en 11 años del aceite de soja y sin embargo crece la demanda. Además, la sequía, lo que decíamos en América del Sur, genera menos oferta y se prevé un 2021 con precios de soja muy sostenidos. Va a crecer todavía más el precio de la soja. ¿Alcanzará el récord histórico en 2012? Es difícil saberlo, sí, pero evidentemente estamos... Pero hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia que no lo descartan, digamos. No lo descartan. La pregunta que aparece aquí es, ¿cómo la Argentina va a aprovechar esta instancia? ¿Será simplemente para tapar huecos? ¿Se pagará la deuda externa? ¿O encontraremos aquí una oportunidad, por ejemplo, para incentivar el consumo interno, la economía, la realidad económica interna, también para favorecer aspectos de exportación, de mayor industrialización de esa materia prima para una demanda que a veces es más compleja? La Argentina, por ejemplo, lo logró con la harina de soja y con el aceite. Sí. ¿Cómo vamos a aprovechar esa instancia? Es la gran pregunta, porque se vienen muchos dólares que van a llegar por esta realidad y la pregunta central es la que todavía queda pendiente. Sí, y es muy difícil de responder, ¿no? Ojalá que lo podamos observar y ver de la mejor manera posible para el beneficio de todos los argentinos. Ese sería el gran objetivo, ojalá que se pueda cumplir y que no se desperdicie un contexto, en este caso, favorable. Sí, porque además no vamos a tener muchas oportunidades. No. Hoy el mundo es muy reacio a financiar, a generar nuevos emprendimientos. A ver, Pablo, mucho se decía, y vos llevabas el boom sojero o lo que fue la soja para el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner en la primera etapa. Muchos hacían esa comparación con Vaca Muerta, que indudablemente no tiene el mismo desarrollo y no produce la misma cantidad de divisas para el desarrollo de nuestro país. Son tiempos de inversiones distintas también, ¿no? Porque Vaca Muerta requiere, primero, una inversión extranjera y no solamente nacional. Claro. Para poder alcanzar los volúmenes de producción necesitas de otros. Sí, sí. Y además el tiempo es otro. En cambio, en la cosecha, sí, a lo mejor en 6 meses vos tenés una evolución en los ingresos que es... Claro.
extraordinaria. Pero ¿no? por eso, comparando esos ingresos, lo que se decía, bueno, en aquel momento tuvimos el boom de la soja, para denominarlo de alguna manera, y ahora vamos a tener vaca muerta. Bueno, vaca muerta, los tiempos son absolutamente distintos, no están ese flujo de dinero, de ingresos, de divisas para nuestro país. Y aparece este nuevo escenario internacional de la soja que hay que saber aprovecharlo, esperemos que así sea. Sí, porque, a ver, es difícil saber hasta cuándo se van a mantener estos precios. Esto tiene un grado de volatilidad. Sí. Lo importante es que, aunque bajara un poco, se mantuvieran altos. Pero uno sabe que son coyunturales. Sí. Es un proceso que tenés que aprovechar, porque a lo mejor en 3 años estamos hablando de otro tema, ¿no? De la baja en el precio. Por lo cual es fundamental saber cómo esto va a formar parte de una planificación, de una lógica que incorpore otros elementos, la industrialización, el valor agregado, un mayor aporte a la producción, el desarrollo, la economía interna, para que dejemos de ser un país que vive pensando sentado sobre una calabaza, como en la canción de Serrat, mirando el ombligo y viendo crisis permanentes, y nos encontramos realmente en una oportunidad. Bueno, los precios que se están dando en los valores de la soja son realmente sorprendentes. Y mucho hablar de valor agregado, por ejemplo, bueno, estamos en pleno debate de los biocombustibles y la soja también allí forma parte, ¿no? Y los primeros indicios por parte de la política del gobierno no son del todo favorables, al menos para ese sector. Y va a haber una inevitable tensión en la disputa entre esos valores extraordinarios que va a recibir el sector del campo y la necesidad que tiene de dólares el Estado, porque también ahí comienza a aparecer nuevamente el debate de las retenciones, que genera mucha preocupación por el lado de los productores y por el lado del gobierno. Y dice, bueno, si no vamos a tener financiamiento externo, si no llegan recursos, si hay un mundo que no presta, bueno, ahí vemos una oportunidad, sobre todo en una instancia de crisis. Un debate profundo y que nos va a tener a todos los argentinos una vez más atentos a lo que pueda llegar a ocurrir. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, nos encontramos.